Buenas. Tras 4 borrascas ya y 20 y tantos días de lluvia, pues he venido a esta finca pues porque estamos haciendo la poda, pero me he llegado a ver el depósito este que lo conectamos a los tejados. Y bueno, aquí os enseño cómo ha quedado y cómo ha estado funcionando todo el sistema. Aquí estoy en la finca que tenemos el depósito, una finca que se ha comportado este año muy bien desde el punto de vista productivo, y este año pues parece que viene también con ganas de jaleo. Así está la brotación. Fijaros, el depósito que os enseñé, un depósito de 370.000 litros. Y este depósito, a ver si no me caigo, fijaros dónde tiene el nivel. ¿Lo veis? El nivel está más o menos ahí. Estamos hablando que aquí puede haber 2/3 de agua acumulada, entonces serían como 250.000 litros más o menos, ¿vale? Si veis, hay dos mangueras, una que viene del pozo y otra que viene de este depósito, que es lo que os enseñé en su día. Las mangueras vienen por aquí, que las tenemos que enterrar, lo que pasa es que la vida ya no nos da para más, ¿vale? Vamos a intentar que lo veáis. Si os fijáis, los tejados vienen por ahí, están todos los tejados canalizados a todo lo que es el tejado enterito está canalizado. Viene de 3 partes, veis 3 tuberías, una de PVC y 2 de tuberías flexibles, y va a un depósito de, creo que son 3.000 litros. En ese depósito dentro tenemos una bomba de agua, y lo que hace la bomba de agua es que cuando sube el nivel se activa lo que es la boya y bombea, el agua la bombea por aquí y va directo a la balsa. ¿Por qué hemos puesto ese paso intermedio? Porque el depósito no tenía caída suficiente para que el tejado, es decir, el tejado y el depósito están prácticamente al mismo nivel. Entonces, como no había caída suficiente, tuvimos que hacerle un paso intermedio, que es este paso. Os voy a enseñar otra finca que lo tenemos conectado directamente del tejado, para que veáis cómo queda sin este paso intermedio. Pero a los que tengáis la necesidad de poner un depósito, tengáis una finca llana, o donde tengáis el depósito es llano, pues entonces podéis poner este sistema, que esto realmente cuesta 1.000 y pico euros más, sería entre todo el montaje, y te garantiza pues el funcionamiento. Lógicamente tienes que tener electricidad dentro de la casa, y si no, pues placas solares con batería, porque lógicamente los días que llueve pues son días de poca iluminación y necesitas tener constantemente pues esa corriente eléctrica. Veis que la finca no es llana precisamente, pero sí que es cierto que en la parte donde tenemos el depósito pues más o menos llano. Os voy a enseñar otra finca donde tenemos el depósito directamente conectado al tejado. Y este es otro depósito que tenemos en otra finca, que va canalizado directamente de los... A ver si no me caigo. Va canalizado directamente de los tejados, canalizado a una tubería de PVC ciega, y va directo al tejado. Sistema, voy a bajar por abajo para que lo veáis mejor. Sistema de medida, pues en el depósito que os enseñé anteriormente, lo que tiene es un tubito donde se ve el agua subir. No es un sistema que me guste mucho, porque ese tubo, en el momento que pase un par de veranos y se ponga amarillo, pues ya no deja de verse. Y el sistema que tenemos aquí es con una pesa. Entonces, dentro tiene una boya y fuera tiene un hierro que lo que hace es de contrapeso, que va por esa guía metálica. Entonces, conforme va subiendo el agua, va subiendo la boya y va bajando lo que es la pesa. ¿Esto qué significa? ¿Que el depósito está vacío? No, esto significa que el depósito está casi lleno. ¿Por qué? Porque si la pesa está aquí, la boya está ahí arriba. Cuando el depósito está vacío, la boya está aquí abajo y la pesa allá arriba. Entonces digamos que es inverso. Y veis, aquí está todo el sistema de canalización. Esto no tengo yo nada que ver, es decir, aquí esto no lo he hecho yo, esto ya cuando llegué estaba hecho, y me parece pues una maravillosa idea, porque bueno, al final esto lo que te hace es aprovechar uno de los recursos más grandes que hay, que es el agua que te cae en los tejados. En esta finca, que es de secano, que no tenemos posibilidad de riego, de coger agua de ningún sitio, pues el único recurso que tenemos es captar este agua. Además, normalmente los tejados, como escurren el agua de forma inmediata, suelen generar escorrentías y daños por esas escorrentías. En este caso, pues como estamos canalizando el agua, del tejado no se va ni gota,
y eso pues nos hace al final que tengamos pues nuestro almacenamiento para poder hacer los tratamientos foliares que corresponden.